razón y religión. Renunciar a la razón es renunciar a la religión. Razón y religión caminan tomadas de la mano. Toda religión irracional es falsa religión. Para entender un poquito más lo que estaba diciendo, deme un ratito, por favor. Disculpen, me estaban llamando, era algo urgente. Bien, decía de que este concepto, esta frase o explicación que da Wesley, tiene que ver porque muchas veces, tanto entre la ética como en la teología, ha habido el conflicto entre la razón y la fe. Y es interesante que lo que él propone, que es muy cierto, no tiene un contrapeso entre lo positivo y lo negativo, lo que se enfrenta y no se enfrenta. Al contrario, para él tienen un vínculo y una relación. Y él va a decir que renunciar a la razón, o sea, decir, no uso la razón porque voy a usar la fe, o sea, el concepto de religión, no es correcto, porque las dos caminan juntas, dice. Porque si toda religión no tiene razonamiento, no utiliza la razón, entonces termina siendo una creencia falsa. Porque creer es también pensar. No puedo tener fe si mi cabeza no piensa. Y pienso para poder tener fe. O sea, no es que está separado mi área espiritual para pensar y mi área racional para razonar. No, están juntas. Entonces, por eso es tan importante este concepto que nos ayuda a que ahora podamos introducirnos y acercarnos en esta idea que está mencionando Wesley y que nos acerca a lo que estamos hablando de pensar, reflexionar, razonar, que tiene que ver con parte fundamental de la ética y como vamos a ver hoy día, de la moral y los valores. Por ejemplo, vamos a definir para comprender mejor esta idea. La incredulidad es aquella actitud que se niega a creer a pesar de las evidencias, porque elige no creer. La duda es esa actitud que nos lleva a cuestionar, a repreguntar, ya que se duda de lo que se cree o de lo que se aprendió o se dijo mal, o sea, lo creí mal. Y esto es importante, hermanos, que entendamos. Normalmente decimos, no, dudar es falta de fe y es pecado. No, el pecado es la incredulidad, no la duda. Y a veces hay que separarlo. La duda me va a llevar a cuestionar, como dicen, ¿no? Rascarme la cabeza y decir, ay, ¿cómo es esto? No me parece. No creo que sea así. Eso es duda. Incredulidad es cuando me están mostrando algo y digo, no creo. Cuando me dan una prueba y digo, no me parece. Cuando me muestran evidencias y digo, yo pienso distinto, no voy a creer. Eso es incredulidad. Y por eso tengo esos dos gráficos allí que nos van a ayudar a hacerlo muy claro. El del costado es una pintura de la Edad Media, que es la idea de los discípulos con la resurrección de Jesús. Cuando se encuentran y aparecen, a la actitud que toma Tomás. La actitud de Tomás no es duda, es incredulidad. ¿Por qué? Porque las mujeres que vienen, y cuando viene Juan y Pedro y dicen, la tumba está vacía, el Señor ha resucitado, cuenta María y dice, nos dijo un ángel que ya no está entre los muertos. Vienen las otras mujeres y también le dicen, la tumba está vacía, no hemos encontrado al Señor, Él resucitó. Y con esas evidencias, con esas pruebas que le dan, Tomás es incrédulo, no es dudoso, es incrédulo. Él dice, yo no voy a creer hasta que no vea sus heridas y no toque su costado. Eso se llama incredulidad.
¿Afecta a la fe? Obviamente que sí. El otro caso, que es la duda, es María y las mujeres en el sepulcro. Ellas llegan y ven la tumba abierta. ¿Qué les genera? Duda, que es, ¿qué habrá pasado? Incertidumbre, ¿qué será esto? Y miran y no hay nadie. Otro de los evangelios nos dice que cuando ellos están mirando a la entrada, a la salida, aparece un ángel y le dice, ¿qué hacen? Y ellos le dicen, ¿dónde has puesto el cuerpo del Señor? Pensando que era un jardinero. Y él le dice que no, que es que es un enviado, un ángel que le viene a demostrar que Jesús no está, que ya no está muerto, que está vivo, y que vayan y lo anuncien. Lo que ellas sienten en ese momento es duda. La pregunta es, ¿dónde está el cuerpo de mi Señor? ¿Había alguna prueba de dónde estaba el cuerpo? No, eso es duda. A Tomás le dan pruebas, pero él no las cree. Las mujeres ven las pruebas y las evidencias y creen y corren a avisar. Entonces, entendamos la diferencia entre incredulidad y duda. ¿Podemos dudar? Sí. ¿A qué me debe llevar la duda? A construir mi fe, a que mi fe avance, a que mi fe crezca, a que cada día sea más fuerte, más segura y más estable. ¿Puede haber momentos de incredulidad? No deberían haberlos, porque me llevan a no creer en Dios, me llevan a no aceptar lo que Él dice o lo que Él puede hacer. Por eso es que mencionaba esta frase anterior, la razón y la fe. Por eso van juntas, no van separadas. Algo también importante que quedó pendiente en la clase pasada, la importancia entre la ética y la fe. Y eso también es crucial para nuestras tareas, sean dentro de la iglesia, sean en ONGs, en instituciones sociales, en instituciones educativas, sean particulares o estatales, porque a veces nos dicen la religión no tiene nada que ver con educación. Algunos que son de acá del Perú lo saben, no sé cómo será en otros países de América Latina, pero hace unos 2 o 3 años atrás se estaba tramitando en el Congreso de la República quitar el curso de religión de los colegios, porque no tenía sentido, porque no tenía validez y porque no era importante para la vida. Gracias a Dios no se aprobó la ley y se sigue enseñando religión. Claro, es optativo, dependiendo de la línea que se maneje en el colegio, se puede o llevar el curso o uno se puede exonerar, pero se mantiene. ¿Por qué? Porque normalmente se ha manejado el concepto de la fe y la religión como algo hueco, vacío, no como realmente debería ser. O es tan espiritual, está tan alejado del ser humano que es no creíble. Por ejemplo, el pensamiento cristiano se inspira y sostiene en la convicción básica que la verdad puede venir de muchas fuentes, pero que en principio toda la verdad pertenece a Dios. ¿Quién es Alfonso Ropero? Es un escritor cristiano que escribe para la editorial CLIE en Barcelona, España, creyente en una iglesia evangélica, y lo que él dice es muy cierto. ¿Cómo es el pensamiento ético filosófico cristiano? Aquel que está inspirado en muchas fuentes. Por ejemplo, la Biblia, la experiencia personal, la referencia histórica. Hay libros de historia bíblica que nos enseñan cómo fue, de referencia teológica que nos llevan a ver cómo Dios obra en medio de las historias. Todas esas distintas fuentes nos llevan a nuestro pensamiento y nuestra convicción. Pero eso no quita que la fuente de la verdad siempre es Dios. El filósofo español hace muchos años, Miguel de Unamuno, decía, la fe sin duda es fe muerta, porque dudar supone examinar, analizar, cuestionar lo que se cree, no para vivir en un pensamiento de inestabilidad mental, sino precisamente para poder tener alguna certeza. Entonces, cuando hay una duda y decimos, pero esto será de voluntad del Señor, ¿será así? ¿Qué estamos haciendo? Examinando, analizando, cuestionando, dudando.
No porque no quiero creer, al revés, porque quiero creer, pero como que no lo tengo claro. Entonces, investigo para que eso ayude, no a que ya no crea, sino al contrario, para que ayude a que tenga esa seguridad y certeza de que así es. Fe y razón deben ir juntas. De otro modo, se corre el riesgo de no complementarse y finalmente no llegar a la verdad con tanta ansia que se busque. O sea, deben ir juntas. ¿Hay que reflexionar las escrituras? Claro. ¿Hay que reflexionar lo que aprendemos? Sí. ¿Hay que cuestionar si algo no le entiendo? Sí. ¿Eso me va a llevar a la fe? Esa es la idea, que me lleve a que cuestione para que construya mi fe. Si ustedes piensan, la fe de ustedes es de la misma magnitud que el primer día que creyeron en Dios, si es la misma, estamos mal. No ha habido crecimiento. Si es menos, es gravísimo. Debe ir en aumento. Esa es la idea. Entonces, concluyendo la clase de ayer, debemos cuidarnos de lo siguiente, del escepticismo. Consiste en caer en la actitud de negarse a creer que existe una verdad real sobre algo. Presenta una actitud cómoda, evita analizar, sintetizar y evaluar. O sea, el escéptico va a decir, esto me dijeron, si puede haber algo mejor, mayor, más grande, distinto, no, no me quedo con lo que me dijeron. Y eso pasa muchas veces, hermano, no solo en conceptos de iglesia o de la religión, en creencias que la gente estudia. A veces le dicen a un profesional, y te estás renovando, actualizando. No, ¿para qué? No, así está bien. No, con lo que yo sé, además, ¿qué cosas nuevas van a haber? Pues en mi área como que no hay cosas nuevas. Escepticismo es un gran peligro en la fe y en la construcción de nuestra ética y valores. El dogmatismo es la imposición de una verdad sin garantías de verificación. Nos lleva a acatar a la razón para rechazar ideas o pensamientos contrarios. Cuando alguien me viene con un pensamiento diferente, es no, a mí me dijeron así. No, pero es que puede ser, no, no, no es así. No, es que yo creo esto, lo que me estás diciendo no es. Dogmatismo. Me cierro al análisis, al diálogo, en el buen sentido, al debate, para aprender, ¿no? El dogmatista va a llegar al concepto que va a rechazar toda idea que no sea igual a la de él. Y obviamente, nadie va a pensar como nosotros. Es más, hoy en esta clase, ninguno de los que estamos en la clase pensamos igual. Si no, seríamos máquinas, seríamos robots o seríamos una computadora que está programada para decir y hacer lo que le dijeron. Y tercero, el fanatismo. Es una actitud desmedida en la defensa de las creencias u opiniones. Son personas incapaces de aceptar la diversidad y de poder discrepar con otros. Yo me acuerdo hace años, había hecho un viaje al interior del Perú y en ese tiempo iba con mi hijo, que era pequeño, y estábamos de ahí y llegamos a un lugar a comer algo en el camino, en el viaje, y sale una niñita y se pone a jugar con mi hijo, y los dos juegan. Y ahí a un costadito, mientras llovía un poco más allá, había una pequeña tiendita, una carpita, y estaban jugando. Entonces nos acercamos a comprar algo para comer. Terminamos todos, los llamamos para irnos, y salen los papás, era el papá, la mamá y el tío de esa niñita, y le llaman. Y entonces yo escucho que la niña cuando jugaba hablaba algunas cosas que parecía que era de la iglesia. Entonces viene mi hijo y me dice, eran pequeñitos, tendrían 7, 8 años, y mi hijo me dice, este papá, ella también va a la iglesia. Qué bueno, le dije, hijo. Y siguieron jugando. Cuando salen los papás, hacen la pregunta. ¿Dónde estabas? Le dice. No, estaba jugando con él. Y la niña le dice, él va a la iglesia. Seguro de eso habrían hablado, no lo sé. Entonces ya cuando lo voy a llamar me acerco, lo saludo, le digo, un gusto, le digo. Le doy la mano. No, la mamá estaba más lejos, después supe que era la mamá, al que era el papá, porque me dijo que era su papá, y ahí me lo presentó que era su tío. Me dijo, ¿ustedes son cristianos?
Sí, le dije, sí. No voy a mencionar denominaciones, no quiero hablar mal de nadie, hermanos. Entonces digo, sí, somos de la iglesia tal y soy pastor en la iglesia tal. Ah, usted es de esa iglesia. Ah, pero disculpe, usted no es de la, y me menciona su iglesia, ¿no? No es de esta iglesia, entonces, perdone, no, pero no, no somos hermanos, somos simpatizantes. Hijita, vamos, y se la llevó. Yo le di la mano a mi hijo y salimos caminando. Fanatismo. El fanatismo no acepta una opinión, una perspectiva o una creencia que ni siquiera es distinta, porque los dos éramos evangélicos, que no sea la que la persona tiene. El fanático cae en eso. Menos va a entender la diversidad de que en algunas cosas alguien piense diferente. Y obviamente va a discrepar con todos porque no creen como él. Tres problemas grandes, hermano, que van a afectar nuestra línea ética y nuestra línea de valores y de principios. El escepticismo, el dogmatismo y el fanatismo. Entonces, preguntamos, ¿es la fe cristiana un acto de fanáticos? ¿Son las enseñanzas bíblicas dogmas que se deben imponer? ¿Cuáles son los principios éticos que nos enseña el reino de Dios a través de Cristo? Creo que sobre esas preguntas cada uno de ustedes debería reflexionar a nivel personal y a nivel de iglesia, porque eso tiene que ver con ética, tiene que ver con principios y con valores. La fe no está separada de la ética, la fe no está separada de la filosofía, la fe no está separada de la moral, la fe no está separada de la razón, están juntos. Y unidos y juntos construyen el pensamiento que debemos tener como creyentes. Esto fue lo que quedó pendiente de la clase pasada. Si hasta acá hay alguna pregunta, por favor, antes que entremos a la clase de hoy. Si no hay ninguna pregunta, vamos a empezar con un video. Permítame buscarlo. Hoy vamos a entrar a la moral y los valores, y cómo en la sociedad que vivimos, que hay antivalores, y cómo se confrontan y qué debemos hacer, ¿no? Como iglesia, como creyentes, como ciudadanos, como miembros de una institución, ¿qué nos compete hacer? A eso vamos a acercarnos el día de hoy. Para eso vamos a este video. Esperen un ratito. ¿Se escucha el audio? No, profe. No se escucha nada. Falta, que está acá, tengo que habilitarlo. Ah, no, verdad, tengo que salir de acá, perdón. A ver, ahora sí. Bien, escuchemos, nos va a dar bastantes aclaraciones y puntos en relación a la ética y la moral. Las diferencias entre la ética y la moral no son tan evidentes como podría parecer, y es muy común que ambos términos se utilicen de manera indistinta, como si abarcaran los mismos significados, pero no es así. La ética es una rama de la filosofía, mientras que la moral forma parte de la vida diaria. Algunos autores la comparan con la teoría y la práctica. La ética sería la moral pensada, mientras lo que llamamos moral sería la moral vivida. Se trata de dos conceptos distintos, con diferentes etimologías y usos,
tanto en la vida privada como en la profesional, y con distintos alcances en los múltiples planos de la sociedad contemporánea. Para que comprendas mejor sus diferencias, primero te explicaremos qué es la ética, su definición, características y te daremos ejemplos. A continuación pasaremos con la moral. ¿Qué es la ética? La ética es la búsqueda del bien, de la realización personal en armonía con los otros seres humanos e implica una relación dinámica entre nuestros valores y los de la sociedad en que nos haya tocado vivir. Una de las definiciones es la de Aristóteles en Ética para Nicómaco, en la que afirma que la felicidad es el fin último de todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarla. Para pensadores contemporáneos como Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo de la ética. La ética intenta responder en la teoría y en la práctica a la pregunta de cómo debemos vivir y, desde un punto de vista académico, es la rama de la filosofía que estudia los principios morales, lo que es bueno y malo. Etimología de ética. La palabra ética proviene de la lengua griega, de la unión de ethos, manera de hacer costumbre, hábito, con el sufijo ikos, relativo a. Éticos, de acuerdo con Aristóteles, podría traducirse como filosofía de las costumbres. Campo de uso. En el campo personal, la ética suele apuntar a valores fundamentales, como saber diferenciar el bien del mal, qué es justo y deseable y cuál debe ser nuestra postura en torno a temas como la libertad, las desigualdades, los problemas sociales y ambientales y la vigencia o no de nuestros códigos morales, entre otros temas. Podría decirse que la ética tiende a ser una postura personal e íntima, adoptada por cada individuo según sus principios. ¿Qué la gobierna? En el campo laboral existe la llamada ética laboral, honestidad, puntualidad, sobriedad, respeto, etc. Y en muchas profesiones, como la medicina, la docencia o el derecho, existen los códigos éticos, que pueden confundirse con los morales y que se corresponden con el código de conducta del profesional. En algunas profesiones, estos códigos contemplan algunas reglas de cumplimiento obligatorio para regular una determinada actividad profesional. Un ejemplo sería el que los profesores o profesoras no se vinculen románticamente con sus alumnos. Consistencia. La ética tiende a ser teórica y personal. Continuamente se pregunta por la naturaleza del bien en las actividades humanas y sobre la validez de la moralidad en cada sociedad, confrontada con valores que hemos dado por buenos y justos desde hace siglos, como el derecho a la vida, a la igualdad y a la libertad. Una postura ética puede entrar en conflicto con códigos y valores morales de determinadas sociedades. Por ejemplo, si nos toca vivir en países que aceptan la pena de muerte y no compartimos la idea de tal castigo. Los principios éticos por los que nos guiamos en Occidente están muy influenciados por valores judeocristianos y grecolatinos. En otras regiones del mundo, como China, la India o los países musulmanes, hay influencias confucianas, budistas, islámicas o del hinduismo. Sin embargo, todas tienen en común la preocupación por el buen vivir. En este sentido, podría decirse que la ética es constante, no suele cambiar con el tiempo y regula el comportamiento humano desde cada persona y desde su propia conciencia. Ejemplos de ética. Declaración de Derechos Humanos. Un ejemplo clásico de compendio global de principios éticos es la Declaración Universal de Derechos Humanos, proclamada por las Naciones Unidas en 1948 y traducida a más de 500 idiomas, que en su artículo primero afirma: todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Juramento hipocrático. Un ejemplo también clásico de código ético laboral es el juramento hipocrático, que realizan los profesionales de la medicina al concluir sus estudios en casi todo el mundo, y que, aunque actualizado, ha estado vigente por más de 2000 años.
Ejemplos de influencias. Ejemplo diario de conducta ética influenciada por el judeocristianismo es que consideremos natural amar al prójimo y considerar malo el asesinato y el robo, y de influencia grecolatina la defensa de la igualdad de derechos y la libertad en todas sus formas. Ejemplo de conflicto entre moral y ética. En ejemplos de conflictos entre ética y moral están aquellos que se dan en torno a temas como el aborto, la pena de muerte, la sexualidad, la libertad de expresión, etc. ¿Qué es la moral? La moral se refiere a los códigos de normas impuestos por una sociedad para regular la conducta o el comportamiento de los individuos. Abarca reglas, tradiciones y valores compartidos por una sociedad en determinado momento de su historia. Se dice que una persona es moral cuando actúa de acuerdo con las normas, costumbres y valores de su sociedad, aunque estos pueden estar en contradicción con la ética de esa misma persona. Según pensadores como Paul Ricoeur, la ética versa sobre lo que es bueno, mientras la moral trata sobre lo que es obligatorio. Etimología de moral. Proviene del latín moralis, que a su vez deriva del término mos moris y que puede traducirse como costumbre, principios y reglas que rigen la vida social. Campo de uso. Los códigos morales se aplican a la vida cotidiana y a la conducta diaria. Nos dice cómo es el modo correcto de actuar en cada situación y lugar. En este sentido, es la sociedad inmersa en una cultura determinada la que establece el código moral, por el que deben regirse todos sus integrantes. Faltar al código moral suele acarrear sanciones sociales, sobre todo, y penales en algunos casos. Por ejemplo, los testigos de Jehová se negaron a tomar un fusil en la Segunda Guerra Mundial, en Alemania y Estados Unidos, y en ambos casos fueron presos. O en la Guerra de Vietnam, en Estados Unidos, aquellos que se negaron a acudir al servicio militar eran tratados como desertores. Son casos clásicos de conflicto entre ética personal y moral del Estado. ¿Qué la gobierna? La moral tiende a ser normativa, a reflejarse en reglamentos y prohibiciones, como algunos de los preceptos recogidos en textos judeocristianos como los 10 mandamientos. Forman parte de la moralidad las normas de comportamiento. Valores como la honradez, la discreción en el actuar y el vestir, el respeto a la autoridad civil y el acatamiento de normas religiosas. La moralidad puede abarcar incluso aspectos de la dieta diaria y de la higiene personal, como la prohibición total o parcial de consumir ciertos alimentos en las culturas musulmanas y hebrea, por ejemplo. Consistencia. Los códigos morales pueden variar en el tiempo y el espacio. En una misma cultura los valores morales se van modificando, de acuerdo con las dinámicas y los distintos procesos sociales, religiosos, políticos, económicos, etc. Diferentes valores morales pueden convivir en una misma sociedad, bajo una misma ética. Esto es muy evidente en países con clases sociales o castas bien diferenciadas, también en culturas donde conviven varias religiones. En este sentido, la moral no es uniforme ni perenne. Ejemplos de comportamiento moral. Cortesía verbal. No mentir, a menos que se trate de una mentira socialmente aceptada. Decir a un enfermo terminal que va a mejorarse, a una persona desanimada y desaliñada que tiene buen aspecto o que se está bien aunque la persona se sienta mal. Coherencia en la vida pública y privada. Ser honrados tanto en el trabajo como en la vida diaria. Por ejemplo, al recibir cambio de más, devolver el sobrante, o si se encuentra una cartera, buscar al propietario. Si se es funcionario, promover la eficiencia y combatir la corrupción. Respetar normas. Acatar las normas de vestir y de conducirse al encontrarse en un templo religioso o al estar en un país con una religión dominante distinta a la nuestra.
Ok. Comentarios, por favor. Entonces, Adelante, te escucho, Hugo. eso, en la parte final, cuando encontramos sobre la ética de la parte de la mentira, el mentir es cuando escuché el video, al no ser que la mentira sea social, Hmm, ya cuando hablamos de una mentira social, estamos hablando de que ya está impregnada en la sociedad y todos lo usamos. ¿Y cómo determinar en la parte ética? claro. Es que tiene que ver con, en este caso específico, el más común, tiene que ver con el asunto de la salud. Una persona viene, por ejemplo, con esclerosis múltiple, con cáncer terminal, con leucemia en el último estado avanzado, y ven los médicos y dicen, no, bueno, miren, no hay posibilidad de que se recupere, no va a salir adelante, se va a ir deteriorando poco a poco, pero puede ayudarle que le digamos que hay posibilidades para que mejore. Y eso se ha visto en muchos casos, por ejemplo, y los he visto de cerca, en muchos casos de cáncer, cuando no se le dice a la persona que su cáncer es terminal. Tampoco se le miente, pero no se le dice que es terminal. Se le dice que sí, que tiene cáncer, no se le especifica en qué fase está, pero que tiene que poner mucho de su parte en el ambiente donde va a estar y su expectativa y su modo de vivir para que ayude. Y se ha comprobado que eso genera que el cuerpo, por el deseo de vivir de la persona, genere mayores defensas, genere mayores recursos, se desarrollen los glóbulos blancos mejor, produzca mejor anticuerpos, y hay muchos casos en que han logrado vencer un cáncer en estados gravísimos. En casos de leucemia igual, el cáncer a la sangre. En asuntos, por ejemplo, de problemas con los huesos, que de alguna manera se ha fortalecido el hueso. Es casi imposible que si no hay calcio en el organismo, le podamos dar, aunque así tomemos 20.000 pastillas. A cierta edad ya no es posible. Entonces, a nivel médico, muchas veces se utiliza esto, de no decir la verdad y decirle, bueno, no, usted se puede reponer, se puede mejorar, pero depende de usted, ponga de su parte. Pero es una mentira, porque su estado es un estado crítico. Entonces, es una mentira social. ¿Qué hacemos en ese momento? O sea, le decimos no, se va a morir, pero esfuérzase para no morirse. Eso es una mentira social y que se da muchísimas veces en asuntos médicos, en problemas de salud, en problemas de recuperación. Otro ejemplo, ¿no? La idea del hijo, supongamos que vive con papás y los papás tienen problemas y el hijo no es atendido y se metió a las drogas. Entonces, cuando va a una atención o va a una terapia, dice, no, a mí nadie me quiere. ¿Por qué? Porque evidentemente ve lo que es la actitud de los padres. Entonces uno no le va a afirmar, sí, es verdad, en tu casa nadie te quiere, ¿eh? No, normalmente siempre se le dice, no, sí te quieren, lo que pasa es que no se dan cuenta, no saben cómo demostrarlo, pero de repente él dice que es verdad que no lo quieren. O al decirle nosotros, sí, sí te quieren, pero no saben demostrarlo, tampoco lo sabemos. Entonces, son a veces mentiras sociales que ayudan de alguna manera a que la persona se reponga en el estado que está. O bien alguien dice, no, tiene problemas de autoestima, dice, no, soy una persona fea, a mí nadie me va a querer. Y dice, no, pero no soy fea, mira, tenés esto, esto. Y tratan de motivarle y animarle diciéndole que no lo es, aunque la persona crea y esté convencida que es fea. El ejemplo común es el cuento o la fábula de la Bella y la Bestia, que todos le decían a la bestia que era horrible, que era fea y que era un monstruo, pero la chica, que era la bella, se termina enamorando de él y le dice que no. Y de ahí surgió el término en son de broma, que era un feo lindo, y se enamora de la bestia. Entonces, eh, no es tan simple, pero se da a nivel social, pasa a nivel social. Y tenemos que ser, como bien dijiste, Hugo, ok, ¿cómo lo diferencio, no?
Por eso hacía la aclaración en el mismo vídeo, decía patrones que son común en todos: la justicia, la libertad. O sea, no voy a decir que no hay opciones y momentos en los cuales no, la libertad no es justificable. Siempre es justificable la libertad. Defender lo que es justo. En el principio bíblico es claro. La justicia es que cada uno reciba lo que le corresponde. Es justicia. O sea, la justicia es para todos. No es que no, para algunos no hay justicia. O sea, sí, sí es. O sea, son principios para todos. El no robar, por ejemplo. O sea, no tengo conocimiento que existe una cultura en el mundo que acepta el robo. En los miles de culturas que hay en el mundo, el robar está mal. Entonces no puedo decir, no, es una mentira porque robé y la vamos a arreglar. No, no, sigue siendo mentira porque robaste. Entonces, por eso tiene que ver, y lo vamos a ir ampliando hoy día, el concepto de lo moral, que tiene mucho de cultura. Por ejemplo, ¿no? Hay una anécdota que cuentan los nativos en los Estados Unidos, que hace siglos atrás habían dos tribus indígenas, que eran los pies negros y los pies blancos. Les llamaban así porque se pintaban los pies de color. Y cuando los viajeros iban por esas zonas, le decían que tenga cuidado con qué nativos iba a encontrar para que le guíen la ruta. Entonces decían, ¿por qué? Decían, porque los pies blancos dicen la verdad, los indígenas pies negros mienten. Entonces decían, pero ¿y cómo voy a saber cuál es cuál? Ah, es que debes ver la planta de sus pies. El que la tiene blanca dice la verdad, el que la tiene negra dice la mentira. Claro, era una anécdota que se contaba entre los pueblos, pero tiene que ver con ese mismo concepto de lo moral. No es que un pueblo mentía y el otro no. Tiene que ver con lo moral, como decir, tienes que cuidarte. Entonces, por eso es importante definir lo moral y los valores. Algunos pueden ser los que uno tiene porque esa es su forma de vivir, ¿no? El ejemplo que ponían en el video era, podemos tener el principio de no estar de acuerdo con la pena de muerte. Es decir, no, para mí no es, perdón, pero en países, por ejemplo, de Asia, como Singapur, Tailandia, como creo que Birmania, y dos, tres más que son de esa zona, para ellos la pena de muerte es para toda persona que tenga algún vínculo o relación con la drogadicción. O sea, ya la pena de muerte es para el que la produce, el que la trafica, el que la consume, el que la vende y el que la tiene en su posesión. Basta que tenga drogas, la sanción es pena de muerte. Y la pena de muerte es fusilamiento. Nosotros diríamos no puede ser. No se puede poner en el mismo nivel al que trafica y al que produce con aquel que ha consumido. Pero ellos dicen no. En nuestro país eso es pena de muerte. Y está establecido. Entonces, como si no estoy de acuerdo, o sea, moralmente no es correcto. Y yo, pues sí, y tiene sus razones. Y lo otro es que moralmente muchos de los razonamientos que tenemos, como veíamos, son influenciados por principios judíos o cristianos. Y en la otra parte del mundo son influenciados por principios budistas, taoístas o islamistas o musulmanes. Entonces, del lado que es más judeocristiano, diríamos, no, lo que ellos dicen no es. Y del lado de ellos dicen, no, lo que ustedes dicen tampoco. Y se construyen principios de moral. Muchas veces se construyen en base a la cultura. Antes de pasar al siguiente, ¿alguna pregunta más? Tengo una interrogante ahí, escuché en el video en la parte de lo ético, es que un maestro no podría enredarse sentimentalmente con su alumno, y Claro, esa parte va desde lo ético, y cómo usted lo pueda desplayar para explicarnos claro. en la parte moral, para Es poder que tener una línea. éticamente, ok, éticamente es una pauta que tiene que ver con un funcionamiento institucional.
¿no? Que la institución diga, vamos a suponer, que sea el colegio secundario, vamos a inventar, Rey de Reyes. Y ese colegio Rey de Reyes tiene una pauta ética que no permite vínculos sentimentales entre docentes y estudiantes. Eso es ético. Una pauta moral. ¿Por qué moralmente no sería viable? Moralmente no sería viable porque, vamos a suponer, vamos a poner el ejemplo, porque el docente más joven tiene 32 años y siente inclinaciones él o la alumna que está en cuarto de secundaria y tiene 16 años. Entonces, moralmente no es correcto porque hay diferencia de edades, hay diferencia de conocimientos y capacidades, y etcétera, etcétera, etcétera. O hasta sexualmente también hay diferente manera de vivir, porque obviamente un hombre de esa edad probablemente haya tenido una vida sexual y probablemente la chica de 16 no. Esto fue un caso conocido hace unos años, hará como 20 años en Estados Unidos. Después ya hicieron una novela y una película, ¿no? Pero fue un caso real de una profesora que enseñaba en un año de secundaria, era joven, no llegaba a los 30 años, era la más joven de ese plano docente, y el chico, que era menor, él tendría de 13 para 14, se enamora de su profesora, o obviamente ella le dice al comienzo que eso es imposible, que ella le lleva más de 10 años, ella le llevaría unos 12, 13 años, y le dice que ella podría ser su hermana mayor y que no está bien. Pero bueno, él insiste, insiste, la busca, bueno, se genera una serie de cosas, de conversaciones, hasta que ella se da cuenta de que el chico sí se sentía atraído por ella, y ella lo empieza a mirar y lo empieza a ver atractivo, y la primera vez se dan un beso en escondidos en una zona del colegio, en otra vez hay 2, 3, 4 besos más, en otra vez tienen una salida, y bueno, y terminan intimando, hasta que llega el momento en que se enteran en el colegio, este caso fue a juicio, y la denunciaron a la profesora por abuso de menor. El menor fue al juzgado porque lo citaron y él fue a defender a la profesora que ella no era responsable, que él la había buscado, que él le había insinuado tener algo con ella y que él había estado de acuerdo en tener relaciones sexuales con ella. Pero a pesar de eso, ya no por un asunto solo ético del colegio, sino por un asunto moral de la ley, estaba estipulado que eso no era adecuado porque era abuso de menor. Y la profesora le dieron, que no sé si fueron 10 o 12 años de prisión. Al final, cuando pasó el tiempo y ella salió de prisión, el chico la esperó. Por eso se hizo un caso famoso. Y se casó con ella. Entonces, tiene que ver con principios éticos. Esto establecemos que así debe ser. Y lo otro tiene que ver con lo moral. ¿Qué te obliga a hacer esto? En este caso, la obligación moral, ¿cuál era? No me puedo vincular con un alumno. Y peor si es menor de edad. Éticamente, ¿qué era? Una pauta del colegio. No hay relaciones entre docentes y estudiantes. Otro ejemplo, entre lo ético y lo moral, cuando se establece en los reglamentos o estatutos de las iglesias, que se va a elegir una junta directiva, un consejo, un grupo de ancianos, un comité, un consistorio, como se le llame. Y se dice que los miembros que sean elegidos no pueden tener vínculos consanguíneos de primer o segundo orden. Esto es una norma ética. ¿Por qué? Porque es amoral, es indecente. No, es una regla ética. Entonces se explica por qué no podría ser. Porque no podría estar en la misma reunión tomando decisiones, por ejemplo, el papá y la hija. Porque probablemente se van a ayudar y se van a apoyar. En segundo orden de familia, el papá y el hermano o el tío. Entonces, ¿por qué? Porque no sería moral. ¿Por qué no sería moral? Porque se quebraría la confianza o la confidencia, se quebraría ¿cómo se dice esto? La independencia de cada uno. Entonces tenemos lo ético y lo moral. Lo moral es, como decíamos, se ve en el video, lo práctico, la acción dada.
Lo ético es la norma y la pauta que se establece, se piensa que así debe ser. Entonces eso lo vamos a encontrar en la vida siempre. Por ejemplo, cuando a veces también se ve, yo recuerdo cuando hace muchos años llevé un curso, un diplomado sobre consejería, y la primera pauta que nos dieron, que era simple, pero eran pautas éticas. ¿Y la ética qué era? Preferentemente, porque éramos un grupo nuevo, recién empezamos esta tarea en la iglesia, un consejo, una sugerencia es esta. No es conveniente, pero era una norma, no es conveniente que atiendan, bueno, en el caso de nosotros todos traíamos muchachos jóvenes, todos menores de 30 años, que atiendan a mujeres. Pero si no hubiera quien va a atender, está bien, pero nunca con la puerta de la oficina cerrada. Y si por alguna razón es en un lugar que hace frío invernal, la puerta debe tener vidrio en la mitad de la puerta, en un vidrio grande, pero que se pueda ver lo que de afuera está sucediendo. Es una norma ética. No porque digan, ay, no, seguramente el hermano va a hacer algo con quien venga. No, simplemente porque es una norma ética de cuidado mutuo. Y está bien. A mí a veces me dicen, no, pero pastor, en la iglesia no hay quien vea a las mujeres, yo soy el único hermano que hace consejería. Bueno, hermano, atiéndalas, pero mantenga pautas. No, si yo hago esto, ok, está bien. O lo mismo, cuando viene una pareja y el hermano que va a atender es soltero, ahí ya no es un asunto ético, ahí es un asunto moral, porque probablemente la pareja viene por problemas sexuales y él es soltero. Entonces, ¿cómo va a manejar la situación? Moralmente, ¿qué va a hacer? Supongamos que es dentro de la iglesia y él no tiene una vida sexual y le hablan de sexualidad. Moralmente, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar en la vida del hermano cuando se retire, por más maduro que sea? Wow, me hablaron de su sexualidad, ¿no? ¿Y ahora qué hago? Limita. Claro, o puede pasar, hermano, sin ser maliciosos. Y si ese se queda pensando en lo que le dijeron, y él no tiene mujer, no tiene pareja, no tiene a nadie, que no puede caer en pecado, no puede caer en tentación, no se puede desviar, le puede pasar cualquier cosa. Eso ya es moral, no es ético. Entonces, no es que no se pueda, es que hay que saber cómo manejarlo. Por eso, hermanos, el concepto de lo ético y lo moral más los valores, en cualquier área y faceta de la vida del ser humano que lo manejemos, es fundamental. Porque yo lo comento, no lo vamos a ver al final, porque lo doy como una sugerencia, pero qué poco se habla de esto, hermanos, en las iglesias. Qué poco se trabaja esto con los niños y con los jóvenes. Por ejemplo, el concepto moral. Bueno, como es la iglesia, el baño de ¿cómo se llama? De varones está ocupado. Ay, como es niñito y es chiquito, ¿qué entre el de las niñas? Obviamente el niñito no va a hacer nada. Y las niñitas tampoco. Pero moralmente es correcto. Él se va a No. acostumbrar. Él se va a acostumbrar. Obviamente no va a ver a nadie, no va a ir a mirar a las niñas, ni las niñas lo van a mirar a él. Pero se va a acostumbrar. Entonces, ¿es una pauta ética? No, pero es moral. Entonces, la vez pasada me llamó un hermano, él vive en Estados Unidos, y me dice, ha pasado este problema, me dijo. Y no sé qué decirle, no sé si yo estoy bien o estoy mal, o tanto ha cambiado la vida que yo estoy atrasado, me dijo. Y le vino a consultar un hermano de la iglesia que tiene conflictos, no sé si estarán casados o no, no le pregunté, pero la mamá del niño le decía de que ella no veía mal que el niño pueda decidir cómo se va a vestir. Si el niño quiere usar un día pantalón y otro quiere usar falda, pues que lo use. Si un día quiere ir con un peinado como varoncito y otro día quiere ir con una colita o un moñito en la cabeza, que vaya. Porque al final eso es parte de su libertad, eso es parte de sus decisiones y eso a él lo hace feliz. Y el papá le decía que el niño no tiene edad para eso, que es muy pequeño, porque era un niño menor de 8 años, que es muy pequeño, que eso, si en todo caso tendrá que decidirlo, decía el papá, él lo verá cuando sea grande.
Y era ese debate. Entonces el hermano Benjamin me dice, me han hecho este comentario, porque el hermano es mi amigo, me dijo, y va a la iglesia. Está bien, me dice. ¿Qué hago? Me dijo. Otra vez, es un dilema ético, por un lado, y es un dilema moral por la actitud y la acción. Entonces, lo vamos a encontrar a diario. Siempre, siempre lo encontramos. Por ejemplo, que se ve hasta ahora, dependiendo de donde sea cada uno. Yo lo he visto hasta ahora en algunas iglesias cuando viajo. Me pasó una vez fuera del país, en Bolivia, y me ha pasado acá en el Perú algunas veces. Que llego y empieza el servicio en la iglesia y al lado derecho están las mujeres, todas, y al lado izquierdo están todos los varones. Y cuando yo pregunto por qué, me dicen, no, hermano, porque así es. Pero no, no, así nos han enseñado, hermano, así es. Y para ellos así funciona. Y entran juntos los del matrimonio hasta la puerta, llegan a la última banca y se separan y se van a sentar a lugares diferentes. Otros pueden ver y decir, no, pero eso está mal. Otros pueden decir, no, sí, está bien. Son normas de moral establecidas por el concepto religioso. Otro ejemplo, habrán escuchado ustedes hace unos meses atrás que este jugador Cristiano Ronaldo de Brasil lo contrataron para un equipo árabe y viajó a Arabia. Y De él ha ido Portugal, allá, de Portugal. y él ha ido a Arabia a jugar, juega allá ahora, y le han dicho a él que él tiene normas que respetar. Por ejemplo, su esposa no puede salir con ropa muy excesiva o provocativa a la calle. Y preferentemente que use jida y se cubra, ¿no? La cabeza y la parte de abajo de la cara. Y he dicho que bueno, pues está bien. Son normas éticas y adjuntas y morales que tiene la nación árabe. Y quien va tiene que asumirlas. Si no, entonces, como dirán ellos, entonces no vengas. Ahora, cuando uno está de paso, no dicen nada. Si uno es turista, normal. Pero si uno va a vivir, va a respetar esas normas. Entonces, Profesor, otra vez, sí, dígame. ahí, claro, la mente ya nos lleva a vernos haciendo un comentario, en realidad, el grado ético, por ejemplo, de un Estado, eh, dictan ciertas reglas, como por ejemplo, la unión civil entre hombre y la mujer. Eso es de la parte, está establecido desde un Estado con sus normas, es ético, pero ¿qué pasa que cuando ya entra al lado moral, y entonces aprueban ciertos matrimonios entre Claro, el mismo sexo, con el entonces mismo sexo. ya ahí se desvía, y al punto de llevarlo que al final esa mentira que se lleve a una sociedad global, como pasó en los Estados Unidos en 2013, cuando en 9 estados aprobaron, y después en 2015 casi en todo Estados Unidos. Entonces, de lo ético que estaba establecido en una regla o en una ley, ¿qué pasó con esa ética? Y para que todo esto pueda de una manera abarcarse a todo un país. Bueno, en Perú no sucede eso. Y hay ciertas reglas de ética que Todavía. no está permitido todavía. Entonces, ¿cómo podemos de una manera, pues, no ver que la mentira abarcada total viene ya como aceptar y se haga ya totalmente global? Es que claro, ahí lo que prima es justamente, ese es un gran dilema cuando se ve los asuntos, vamos a ver, nosotros como cristianos, ¿no? Del lado nuestro, por decirlo así. Los conceptos éticos cristianos entran en conflicto cuando van a decisiones sociales y políticas, porque obviamente lo social y lo político no necesariamente tiene que ser cristiano. Puede que sí, pero tampoco hay casos que no. Entonces se entra en un conflicto, eso es lo primero. Lo otro es que la norma que nosotros manejamos, la moral que tenemos es, Dios estableció hombre y mujer, punto. ¿Para qué voy a romperme la cabeza? Voy a debatir, ya está. No se escucha. Hola, Sí se escucha, profesor. Está bien, está claro.
Ok, El gracias. hermano debe tener problemas Sí de se internet. escucha, el hermano no se escucha, pero sí escuchamos, profesor. Dicen bien su audio. Lo que decía es esto. eh, ¿Qué sucede con estas normas que se establecen? No vamos a decir ni a No se favor ni en escucha, contra. hermano. ¿A todos les tienen problemas con el Profesor, audio? sí, está Hermano, claro, se escucha hermano, todo. es el problema de usted, su audio es, hermanito, porque sí estamos escuchando todos. A ver, vamos acá un ratito. Vamos a escribirles. A ver, Todo se escucha, profesor, todo es espectacular está. gracias. Ok, vamos a escribirle un ratito. Permítanme un ratito. No se escucha, hermano. Está Sí, se nítido todo. escucha, hermanito. Yo creo que tienes problemas con tu audio. Le tiene que escribir, por más que le digamos que es su problema de su audio, no va a escuchar, porque es problema ya interno de él. El profesor le está escribiendo un mensaje, dice. Ya está. Bien, lo que decimos es esto, hermanos. Eh, no pretendo hacer un juicio de valores, no porque esté en contra o a favor, sino porque no es la idea. O sea, la ética no es, me enfrento a la tuya y no te enfrentas a la mía. Lo ético tiene que ver con lograr entender, lograr comprender qué es lo que sucede. Y eso es lo que tratamos ahora. O sea, nosotros vamos a manejar un concepto en que Dios estableció hombre y mujer. Y en base a eso, regimos todo lo que tenga que ver en vínculos de relación, comprensión, entendimiento, sexualidad. Pero ¿qué sucede cuando otras personas no se basan en ese concepto? Entonces van a establecer el criterio de cada uno es libre, porque es un derecho constitucional, político, mundial, social, de optar por lo que considere hacer. Entonces, si lo vemos del lado de ellos, están usando un recurso que es válido. Y si lo vemos del lado nuestro, también. Son los dos lados que se construyen. Entonces ahí se genera el conflicto y el enfrentamiento. ¿En qué nos basamos para las pautas que tenemos? No solamente es que yo creo y debe ser, o el otro, no, yo no creo en lo tuyo, por eso no lo acepto. No, no es eso. Es en qué nos basamos. Por eso, cuando vemos temas como estos, cuando a mí, por ejemplo, me decían, no, ahora es casi común, pero hace 10 años atrás me preguntaban, no, pero ¿qué opina de los jóvenes, muchachos menores de 18 años que tienen relaciones sexuales? Que es pecado, se van a ir al infierno, que está mal. A muchos les sorprendió cuando yo les dije, hermano, acá no se trata si es pecado. No, ¿cómo va a hablar así, pastor? Qué vergüenza. Pero espérense, le dije, ¿no? Acá no se trata si es pecado, porque vamos a este mismo concepto que estamos hablando. La otra parte puede decirte, a mí no me tiene sin cuidado que sea pecado o no. A mí no me interesa. Pero no será pecado para ustedes. Para mí no. Entonces, ¿qué? ¿Yo me voy a pelear para hacerle entender que es pecado? No. Tengo que buscar otro argumento. Entonces le propuse los argumentos. ¿Por qué menores, al margen de mayores, no estamos hablando, pero de menores en este caso específico, ¿por qué menores? ¿Qué evidencia, qué pruebas le damos? ¿Por qué no sería viable que tengan una vida sexual? Fuera de que sea pecado, de que no es la voluntad del Señor, sin que usemos ese argumento. ¿Por qué? Por varias razones. Uno, porque solamente estarían listos físicamente. En un 80% el cuerpo estaría físico para tener una relación sexual o para procrear. Socialmente estarían listos porque tendrían el medio en su entorno para que vivan una vida sexual o los aprueben. Pero acá viene el problema. Mentalmente no están preparados porque su capacidad de razonamiento todavía no ha sido desarrollada como debería ser. ¿Cuándo se logra el desarrollo de la capacidad mental?
a los 26 años. Entonces hay un problema. Emocionalmente, menos, porque no tienen estables sus emociones. Y espiritualmente, ni hablar. Entonces hay más razones para que no se dé. Así me digas, no, pero a mí no me interesa que sea pecado. Ya, ok, no lo quieres ver como pecado, no lo veas como pecado. Míralo de esta manera. Entonces está comprobado psicológica, médicamente y neurológicamente que no están preparados. Y que si se da, lo único que va a producir son conflictos, dificultades y consecuencias. Y ya lo hemos visto y es lo que pasa. Entonces, tenemos que entender que hay diferentes maneras de verlo, pero tener los recursos necesarios para decir, esto no es por tal razón. El caso que les ponía, ¿no? De este hermano que me hablaba de niñito, ¿no? Entonces, al final lo que el hermano me preguntaba y lo que él pensaba tenía razón. Que el niñito, usando los conocimientos que tenemos, no tiene la capacidad para decidir, no tiene la madurez para elegir, no tiene el criterio para saber todavía qué es correcto y qué no. Entonces, una decisión así es absurda. No tiene sentido. Entonces me dijo, entonces lo que yo pensé estoy bien. Sí, estás bien, le dije. Sí, porque algo así le dije, pero ahora que lo entiendo más, le voy a explicar, me dijo. Entonces, eso tenemos que entender. De eso debemos darnos cuenta. Qué importante es tener no solamente mi moral, sino, ok, voy a entender lo que me estás diciendo y voy a tratar de que comprendamos y nos entendamos por qué no es viable, por qué es inadecuado. Vamos avanzando. Igual, si hay preguntas me dicen, no hay problema. Observemos estas imágenes para empezar ahora. ¿Qué encontramos, hermanos, en esas imágenes? ¿Qué piensan ustedes? Dinero, bueno, podríamos decir Pero el ¿es amor malo al, que le enseñe el... ok. ¿Es malo que le el, enseñe el dinero? no, el amor al dinero, la raíz de todos Ok. los males. La tecnología es necesario, pero puede de una manera desviar la mente del niño. El carro está asignada a mujeres, se puede decir, y es por eso que pone ahí piernas. La televisión es la formación de la cultura que nosotros creamos y para poder manejar la televisión. Y aquí el próximo, ayudar, algo así. Pero, ¿a quién debe amar el niño? ¿Qué le está mostrando el papá? ¿Quién es importante? ¿Realmente es el prójimo? Si se dan cuenta, todas las imágenes que vemos son yoístas, humanistas y antropocentristas, centradas en la persona, en el ser humano. ¿Quién va a ser tu Dios? El dinero. ¿Cómo te vas a comunicar y qué va a ser lo más importante en tu vida? Tus redes sociales. ¿A quién vas a amar sin importarte el resto? A vos mismo. ¿Y cómo te vas a culturizar? Viendo cualquier cosa. O en este caso, como varón, viendo mujeres. Como me decía un señor hace unos años, ¿no? Que él Totalmente humanista, había, profesor. claro,
Totalmente humanista es todo esto, Correcto. que no es malo. O sea, no es malo tener principios humanistas. Pensar en el ser humano está bien, pero cuando todo se centra en el ser humano sin Dios, es un caos. Eso es lo que llamamos antropocentrismo, que el ser humano es el centro de todo y sabemos que el centro de todo es Dios. Pero cuando el ser humano es el centro de todo, lo demás no me importa. Yo les contaba la vez pasada, no sé si fue la segunda o la clase pasada, de este candidato que se está postulando en la Argentina, Javier Milei, que él dice, ¿no? Cuando le preguntan si él quita los subsidios, si él es presidente y quita los subsidios en el gobierno, va a afectar a mucha gente que recibe subsidios porque son apoyos del gobierno a personas en estado de alcoholismo, drogadicción. Y la respuesta de él es, ¿y a mí qué me importa? Pero ¿cómo? Si esa gente hay que asistirla, que las asistan sus familias, dice. Si yo soy gobierno, yo como gobierno, ¿por qué tengo que asistir a esta gente que no sirve, que es una lacra? Que si se muere mejor, porque nos va a ahorrar gastos. O sea, yo no digo que tampoco hay que regalarle la plata, pero obviamente no hay amor al prójimo. Desde un Y el punto concepto, radical, desde un punto desde un radical, punto profesor, humanista radical. radical total. Sí, Sí, total. como que se limpia, pero ¿qué hay de los principios al prójimo? Bueno, aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que un alto y pensar lo Ética y que la este moral, hombre, claro. O sea, la ética y la moral entran en un conflicto. Y él lo afirma y lo recontrafirma, que de sus impuestos se pague todo esto, es que a él le están robando plata. Y que él como gobernante no le va a robar plata a nadie, no va a permitir que se le siga robando para darle a estos que están perdidos en su vida. Que si quieren ayudar, que ayuden otros, pero no con su plata, porque él se la ganó y trabajó por ello y que se la merece. Eso es humanista. Pero ese concepto de humanismo es destructivo. ¿A dónde llegamos con una sociedad así? Si no tengo compasión y misericordia por mi prójimo. Entonces, lamentablemente, este tipo de formación hoy en día es común. Como referencia, porque a mí me llamó mucho la atención, estos gráficos son del dibujante Quino, es un compatriota, es un argentino, pero él lo hizo, hermanos, en 1970. Y ahora uno lo observa y parece que fue hecho por hoy día. Porque eso se viene formando, o como yo digo a veces, deformando en la sociedad que tenemos. Y cada vez es peor, cada vez destruye más. O sea, si queremos situaciones y un futuro distinto, es urgente trabajar con los menores. Es urgente, porque la niñez y la adolescencia que está creciendo cada vez tiene menos valores y tiene menos principios. La moral y la ética es como la teoría y la práctica, ¿no? Parte de lo que veíamos en el video. La ética sería como la moral pensada, o sea, pienso lo que me parece que debería ser o cómo debería ser. Y la moral sería la moral vivida, o sea, cómo la llevo a la práctica. Ambos derivan de lo filosófico, pero uno me lleva a pensar y otro me lleva a la acción. Díganme ustedes, ¿con qué virtud se asemejan estas acciones morales? La primera, evitar hacer daño a nuestra vida y a los demás. ¿Qué virtud sería? Les doy una ayuda. Respeto. Disfrutar de los logros conseguidos. ¿Qué virtud es? Opinen contento, libremente, opinen contento, libremente todo lo que quieran. Sí, va por ahí. ¿Alguna otra opinión más? alegría, alegría, Ok, alegría. No hacer trampas. leal, Sí, va por ahí. ¿Alguna otra opinión? Honradez. honrado, Ok,
Va por ahí, muy bien. Cuidarnos de no caer en la hipocresía. Ya sé que está un poquito más difícil. Lealtad. Tratar a los demás y su cultura como a nosotros mismos. Respeto. Pero hay una palabra más que se usa mucho hoy en día. Empatía. Sí, también va por ahí, pero hay un término que engloba tanto el respeto como la empatía. Y a veces dice, es que lo que pasa es que debemos ser más y nos dicen esto. Tolerancia. Compartir con los demás lo que tenemos. Generosidad. Mostrarme tal cual soy. ¿Qué es? Autoestima. Sí, va por ahí. Transparentes. O sea, mi autoestima es mostrarme como soy, ser transparente. De ser posible, auxiliar o socorrer a quien lo necesite. ¿Qué? De ser posible. Solidario. Va por ahí, muy bien. Llorar con el que llora y sentirlo en mi interior. Eso es muy bíblico. La historia del buen samaritano. ¿Qué tuvo? Compasivo. Pasión. Muy bien, Compasivo. compasión. Ok, vamos a ampliarlo. Evitar hacer ostentación de las posesiones. ¿Qué necesito para no ostentar lo que tengo? ¿Debo hacer qué? Humildad. Desarrollar aquello que me soliciten. O sea, hacer lo que me pidieron. Responsabilidad. Tratar de ponerme en la piel del otro. Hace un rato lo mencionaron. Empatía. Ver a quien sea maltratado. ¿Qué es eso? ¿Qué buscamos cuando defendemos a alguien que es maltratado? Justicia. ¿Mm? Decir las cosas sin herir a los demás. ¿Qué necesitamos? Y esto es algo sumamente importante, pero tan carente hoy en día. Casi no se ve. Misericordia. Amor. Misericordia. Va por ahí. Y uno más. Comprender y respetar el pensamiento distinto. Tal vez eso les parezca nuevo, que es un término acuñado en la lengua castellana aproximadamente en los últimos, no estoy seguro, pero creo que en los últimos 15 o 20 años recién. Tolerante, Y eso pastor. tiene que ver con la alteridad. Y les explico rapidito. La empatía tiene que ver con el sentir. La alteridad tiene que ver con el pensar. O sea, la persona empática es me pongo en el lugar del otro emocionalmente. La alteridad es me pongo en el lugar del otro cognitivamente. Voy a tratar de entender qué está pensando, por qué piensa así. Eso es alteridad. Y empatía es voy a entender por qué siente eso, por qué le duele tanto, por qué tanto se queja. Empatía. Entonces, parecen similares, pero no lo son. Vamos a definir un valor. Alguien léame mi primer párrafo, por favor. Amén, pastor. A ver, adelante, hermana. En términos generales, ay, disculpe, Sí, en está bien. términos generales, un valor es algo que se considera deseable.
que justifica nuestras acciones y funciona como horizonte para organizar la vida. O sea, un valor es aquello que nosotros vamos a definirlo, cada uno, como algo que queremos hacer. No voy a decir, ay, no, ay, los valores a mí no me interesan. Quiero lograr un valor, por eso tiene que ver con lo moral. ¿Qué va a hacer? Lo moral va a justificar mis actos. Por ejemplo, ¿no? Que lo hablábamos antes, ¿no? Supongamos que establezca una norma ética el colegio y dijera, ¿no? Dentro de las instalaciones del colegio no está permitido que los enamorados o las parejas anden besándose en las aulas o en los recreos. ¿A dónde apunta? A lo moral. ¿Qué busca? Justificar una acción. ¿Qué más es lo moral? Funciona como un horizonte, o sea, una pauta. ¿A dónde me va a guiar? ¿Hacia dónde me lleva? Eso es lo que me está mostrando. En otras palabras, podemos decir que un valor es un complejo de ideas, imágenes y símbolos. Aquello necesario para vivir correctamente. Funciona como guía, a la vez como obligación y herramienta para forjar la vida. O sea, me va a guiar, me da una pauta de obligación, esto debo hacer, y me da una herramienta, así lo hago. Tiene todo que ver con algo actitudinal, va con mi actitud, con lo que hago. 4. Está enraizado en las necesidades, obviamente, clarísimas, físicas, sociales y psíquicas o mentales. O sea, ahí se construye. Es producido socialmente. Hay pautas morales en un lugar y hay pautas morales en otros lugares. Por ejemplo, pautas de vestimenta, como veíamos en el video, pautas de alimentación. El hebreo, el israelita de creencia y de religión, no va a comer cerdo. Nosotros diremos, ¿y cuál es el problema? Bueno, para él no. Ese es un producto social, religioso, de su cultura y de su lugar. Así lo hace. Otro, por ejemplo, otro asunto social de la región, de la zona. En muchos lugares de la zona andina del Perú, también lo he visto en Ecuador y en Bolivia, y en el norte de Chile, cuando van a tomar, están en una reunión ahí al aire libre, y van a tomar un refresco, una chicha, una agua, lo que sea, antes de tomar lo primero que sirven, lo echan a la tierra, al suelo, y dicen, como agradecimiento a la tierra por todo lo que nos da. Por otros dirían, pero eso no tiene sentido. O dirán, eso es idolatría, pero es una producción moral social. Para ellos es respeto a la tierra, como nos pasa a veces a nosotros, ¿verdad? Estamos en un lugar y oramos y dicen, ¿y por qué oraste? No, doy gracias por la comida. Para nosotros es normal, pero en otro lugar donde no lo hacen es, oye, qué raro, ¿no? Si acaso Dios ya no lo sabe, ¿para qué le dicen? Entonces, son guías, obligaciones, herramientas a nivel físico, social, mental, social, que nosotros lo usamos. ¿Qué más es el valor? Asume una dimensión trascendente y obligatoria, o sea, va más allá. Y debo cumplirlo sí o sí, ¿no? El ejemplo común que tenemos en el gráfico es el que casi hemos visto durante años. Hay que hacer tal o cual cosa, sí, y para mí, ¿cuánto hay? Hay que hacer tal o cual proyecto, y ¿cuánto me van a dar a mí? Conceptos de valor, de ética, de moral. Ampliamos más el conocimiento. Se concibe como algo que orienta o guía la vida y que sirve como herramienta útil para la construcción de la sociedad. Por eso es tan importante el valor o los valores. Los valores no son genéticos o naturales, sino que son producidos socialmente o por la cultura. Por ejemplo, el caso que ponía, que todavía hay iglesias en que las hermanas se sientan a la derecha y los varones a la izquierda. ¿Hay respuesta bíblica para eso? No. ¿Hay argumento bíblico de que así se ha establecido? No.
¿Es bueno, es malo? No, no es ético, no es ni bueno ni malo, es moral. ¿Por qué? Hay que separar a los hermanos en el servicio, mujeres a un lado, varones al otro. Tiene que ver con lo cultural. Es cultura religiosa. Los valores pertenecen a ciertas épocas y situaciones históricas y son afines a eso. Hay valores de antes que hoy no los tenemos. Por ejemplo, antiguamente, en la época de la colonia en América Latina, la mayoría de mujeres al esposo le decían mi señor o le hablaban de usted y le decían, no, mande usted lo que quiere, mi señor, y era el esposo. Hoy en día casi no se ve. Debe ser una norma moral, pero hoy día ya no. Tiene que ver con la historia. Los valores son trascendentales y universales. Son parte integral para la construcción de la comunidad. Si no hay valores para construir una comunidad, pasa cualquier cosa. Los valores, como lo moral, tienen que ver con el respeto, ¿no? Rapidito. Contaban que después de la Segunda Guerra Mundial, grandes ciudades en Europa habían quedado destruidas y empezaron a educar nuevamente, a construir y a levantar las ciudades. Y en Suecia se reunió el gobierno y dijo, ¿cómo hacemos para que haya muerto mucha gente, para que esta generación nueva que viene respete las normas en la sociedad? Y buscaron un montón de alternativas, instrucciones, cursos, jornadas en los colegios de secundaria, en las universidades, y veían que pasaban los años y no había resultado. Entonces llamaron a un especialista y él les dijo que si querían eso, le entregaran para hacer este proyecto de 5 a 8 años. Y dijeron que era una locura, que ellos querían el resultado al año que viene. Y él dijo que era imposible, que ya lo habían intentado y se dieron cuenta que no se puede. Entonces, cuando aceptan, dicen, pero ¿por qué necesitas de 5 a 8 años? Imagínense, de 5 a 8 años, una persona que ahora tiene 50 va a ser una persona de la tercera edad. Dijo, es que yo no voy a trabajar con adultos. ¿Cómo que no? Le dijo. Si la sociedad la rigen los adultos. No, están equivocados, le dijo. Tienen que cambiar su perspectiva. Yo voy a trabajar con menores de 15 años. Pero eso no tiene sentido. Si ustedes quieren un resultado, permítanme en las escuelas implantar este proyecto en la sociedad con menores de 15 años. Con dudas, aceptaron el proyecto. Allá más o menos antes de 1970, así lo hicieron. Se hicieron los cursos en los colegios, en la sociedad hicieron eh, pequeños campos para, con carros de juguete, conducir y respetar normas de tránsito. Al cabo de los primeros 5 años, los que habían tenido 15 y 10 eran casi, los de 10 eran adolescentes, los de 15 ya eran jóvenes, y respetaban las normas de comunidad y sociales al pie de la letra. Y los niños pequeños que habían tenido 5 y 6 años, que ahora tenían 10 y 11 años, les enseñaban a sus padres. Cuando iban a cruzar una calle y el papá miraba, no había autos, iba a cruzar, el niño le retenía la mano y le decía, papá, no, vamos, que es tarde, le decía, papá, no, es tarde, ¿por qué vamos a cruzar? Vas a llegar tarde al colegio. No, papá, le decía, está en rojo. Pero hijo, no hay nadie. No, papá, está en rojo, no se cruza. Y el papá se quedaba. Y a veces gente que lo miraba por vergüenza no cruzaba. Hoy en día, no solo allí, sino en otros lugares, porque tomaron el modelo, usted va a Suecia y no va a encontrar ninguna persona que cruce, ni en auto, ni a pie, un semáforo en rojo. Va a encontrar ninguna persona
que en un centro poblado de ciudad con tráfico cruce una esquina, o no, perdón, cruce en otro lugar que no sea una esquina, donde están las líneas verticales que le llaman las líneas de cebra. Eso es algo aprendido. Normas morales. Lamentablemente, al no formarlas, no las aprendemos. Antes de ir al receso un ratito, en 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Descubrieron que estaban desnudos. Descubrieron que existía el pecado. Por estar desnudos, se sobreentiende. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo y a un Dios de otro cielo. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Es parte de un escrito del escritor Eduardo Galeano, uruguayo, que se llama Los hijos de los días. ¿Qué nos habla de moral y de ética? Que la moral depende de la formación que recibimos. Cuando llegaron los españoles y los portugueses a América Latina, le hicieron ver a los pobladores nativos que era pecado para muchas de las mujeres estar semidesnudas, que era un pecado de codicia y aberrante que estuvieran con los senos descubiertos, cuando ellos habían vivido por siglos así y para ellos era normal, que había que ponerse ropa para tapar el pecado, que para ellos, los que venían de Europa, era pecado que estuvieran así, para ellos que vivían acá no lo era, que ellos agradecían a ese sol, a esa luna y a esa tierra por darles de comer, para los que venían, el que hacía eso tenía que morir quemado porque era un hereje. Normas morales de la sociedad que se trasladaron de un lugar a otro. ¿Por qué creen que en América Latina se llamó por siglos, y a veces queda todavía, a los pobladores indios? Por el error cometido por Colón. Colón pensó que llegó a la India. Entonces a los pobladores que vio los llamó indios. Debió haberlos llamado americanos o nativos. Por eso quedó con el nombre indios. Acá en América Latina, en toda América Latina, no hay indios. Los indios están en la India, porque nacieron allá. Acá en América Latina lo que hay son nativos, por la mezcla con Europa, mestizos, pero no hay indios. Pero lamentablemente, la moral, entre comillas, que nos trajeron, cambió tantas cosas, deformó tantas cosas, y muchas se han seguido manteniendo. Lo ampliamos un poquito. La lucha de valores. Por ejemplo, la obligación patrón-peón, la validación de la mujer por su función reproductiva y la sumisión del esclavo al amo. Estos eran patrones morales y de conducta y valores que debían de respetarse. El peón debía respetar a su patrón. Era la obligación de respetarlo. Hoy en día eso ya no existe, pero era una pauta de moral. El peón que trabajaba, que no respetaba al patrón, o era despedido o era azotado. Validar a la mujer por ser madre. Quien no era madre no valía. Era poca mujer. O había recibido una maldición. O era un castigo de Dios. Esa era una norma, una norma moral. Hoy en día ya no. Hoy sabemos por la medicina que hay mamás, perdón, mujeres que no pueden ser mamás y no las hace menos. La sumisión del esclavo al amo. Cuando se traían los esclavos, venía el dueño de la hacienda y le decía, si se lograban entender, cuál era su nombre. Y vamos a ponerle que decía el esclavo, si se entendía, le decía, Bembe. Le decía, no, 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 te vas a llamar Fito. A partir de ahora eres Fito. Y él decía, Bembe, Fito. Y decía, serio, Bembe, decía. Lo agarraban a latigazos, le rompían la espalda a latigazos
y le preguntaban, ¿cómo te llamas? Y para que ya no le peguen, él le decía, Fito. Sumisión. Estos eran valores, estos eran pautas de moral. ¿Se siguen practicando? No. Entonces la moral tiene que ver con la cultura y con la historia. La historia nos muestra cómo los valores son parte de las crisis vividas por el ser humano y muchas veces han ido cambiando. Es más, por ejemplo, en países como Noruega, como Suecia, Finlandia, Islandia, hay una ley, ya es una ley ética, que si un hombre y una mujer se presentan con un trabajo y tienen la misma profesión y la misma experiencia, para el puesto deben ganar lo mismo. No pueden ganar menos. Y si hubiera alguien que pagara menos por ser mujer, denuncian a esa empresa y la multan. Normas éticas y morales que tienen que ver con la sociedad en la que vivimos. ¿Cuál es el rol de la iglesia y los valores? La iglesia tiene una importante misión dentro y fuera, más aún hacia la sociedad, ya que el lugar donde Dios obra es dentro de la sociedad. Y lo vamos a ampliar en un ratito. El teólogo Paul Lehmann nos dice, la iglesia, la comunidad, que es el cuerpo de Cristo, la koinonía, o sea, la comunión, es la realidad creadora de comunión de la presencia de Cristo en el mundo. La iglesia debe involucrarse en temas sociales al instruir y construir valores que sucumben en esta sociedad. El rol, hermanos y hermanas, de la iglesia no es alejarnos de la sociedad porque tiene pecado, es acercarnos a la sociedad con valores y principios. A veces hemos creído que el concepto de diaconado o de servicio del creyente es dentro de la iglesia. Y hermanos, ese es un error. El principio bíblico que surge en el tiempo de Hechos de los Apóstoles y las iglesias posteriores de diaconado y de servicio no era dentro de la iglesia, era hacia afuera. Cuando dice el pasaje en Hechos que reclaman los helenistas con los hebreos que están desatendiendo a las viudas y nombran a los diáconos, si no me equivoco, en Hechos 6, no es porque eran las viudas de los hermanos de la iglesia, eran viudas de la comunidad, de la sociedad donde estaban, de la ciudad donde vivían. La diaconía era hacia la comunidad, hacia las personas desvalidas que vivían en el entorno del pueblo, de la ciudad donde estaban. Hoy en día hemos encerrado la diaconía a la tarea dentro de la iglesia. Afuera casi no hay nada. Y en algunos casos ni existe. Y en otros, eso no lo llaman diaconía. Eso es, bueno, eso es ayuda social. No, hermanos. Eso tiene que ver con el rol de la iglesia y los valores. Eso es un principio ético. El diaconado, la coinonía, el servicio, la comunión. O como se llama también, que está en Romanos y en Corintios, las reuniones de ágape. Las reuniones de ágape, de amor, no eran entre los creyentes, eran con los no creyentes. Se invitaba a los no creyentes. No eran solo creyentes. Para concluir esto y ir al receso un ratito, ¿qué temas podemos trabajar desde la iglesia relacionado a valores y a moral? Creación de valores. O sea, ¿cómo podemos ir creando, construyendo la idea de los valores en la iglesia? Crisis de valores. ¿Cómo identifico la falta de valores? Prácticas sociales. ¿Cómo eso lo llevo a la sociedad para vivirlo? Convivencia comunitaria. ¿Cómo siendo creyente puedo vivir en esta comunidad que no lo es? Enseñando y transmitiendo valores. Participación ciudadana. ¿Cómo me involucro en las actividades de la sociedad? Por ejemplo, hay junta vecinal en su distrito, en su barrio, en su zona. Involúcrese y transmita valores.
que lo busquen porque usted tiene valores, tiene principios. Evangelismo y valores. ¿Cómo a través del evangelismo puedo transmitir valores no para ganar a la gente y que venga, sino para poder ir a ellos? Discipulado en la sociedad. ¿Cómo la iglesia puede acompañar a la comunidad que tiene alrededor? Cristianismo transformador en la sociedad. ¿Qué podemos hacer como creyentes en la sociedad donde vivimos para generar mejoras? Y nuevas estrategias de cambio. ¿Cómo podemos construir nuevas formas de acercarnos a la comunidad? Con el Evangelio, por supuesto, pero generando cambios. Nos hemos encerrado en la iglesia y el único contacto hacia afuera es para predicar, que está bien. Pero hermanos, no es el tema ahora, no lo puedo ampliar, pero evangelismo, buenas nuevas en la Biblia, no es solo hablar, componentes, hablar y hacer. Y nosotros nos hemos quedado en la mayoría de iglesias solo con el hablar. No hay el hacer. No nos involucramos. Y ese es un evangelio partido, incompleto. 3 preguntas para que puedan reflexionar y meditar y nos vamos al receso un ratito. ¿Es la iglesia el único lugar donde Dios actúa? ¿Cuáles son los valores que la iglesia puede transmitir a la sociedad? ¿Qué actividades podemos desarrollar para generar comunión en la sociedad? Son desafíos morales y éticos, básicamente en valores, que tenemos la demanda de responder en estos tiempos de crisis, de carencia y, si me permiten el término, de horrores que estamos viendo. Si hay preguntas, al regreso. Volvemos del break, son 9:48, ya, 50 prácticamente. 10 minutitos y retomamos, por favor, 10 minutos exactos. O sea, sí, 10 minutos exactos. Regresamos. Si hay alguna Gracias, pregunta, regresamos. respondemos. Sí, sí. Si hay alguna Gracias. pregunta, respondemos y hacemos el trabajo, hermanos, de grupo para terminar la clase de hoy. Ok, en un ratito continuamos. Adelante, Todos hermano. vamos a dar nuestra opinión. Buenas noches. Adelante, hermano Ya, Hugo. primero, como gusten, cualquiera de los dos, libremente. Doy Dale, pase a mi Edgar. hermano Hugo, está bien. Ok, dice Hugo que puedes hablar. Perdón, ¿qué tal? Una vez más, bueno, he leído todo el párrafo de lo que es la corrida de toros, en la cual Ujú. suscita en el año, perdón, en el siglo XVIII, directamente en España, y viéndolo desde el lado ético, no es correcto, no es correcto de la forma como los gobiernos puedan de una manera permitir si es que esto es así. Y desde el lado moral es cruel de que una imagen muera, un animal así de esa manera transmite la violencia para nuestros jóvenes y para todos los que de una manera se aman los animales. Entonces, desde el lado ético, lo que permiten las autoridades es incorrecto. Desde el lado moral es una imagen terrible para nuestra sociedad. Ok, gracias. Alguien del 1 que va a opinar en un ratito. Primero alguien otro del grupo 2, alguien que pueda opinar, por favor. ¿Quién tenemos del grupo 2? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? ¿O es muy difícil la opinión? A ver, profesor, grupo 2. Dale.
A ver, lo que nos dice una pregunta, ¿no? ¿Crees que la corrida de toros es una práctica éticamente incorrecta? Eh, Esto ha sido un invento de humanos allá en España, ¿no? Hace siglo XVIII años. Esto estaríamos, no estaría bien porque eh, hacemos daño al animal, porque el animal también es un como, tienes como humano también, ¿no ve? Pero hacemos maltrato a los animales en este caso. Y muchas culturas también apropian de eso, ¿no? Mayormente ya en otras culturas adaptan también y más cruel todavía vuelve, ¿no? Y la otra pregunta dice también, ¿cómo podrías definir tu opinión si hubiese sido creado en una cultura diferente? Bueno, tal vez en este caso eh, costaría adaptarse a otra cultura, ¿no? Ujú. Y nuestra ética, nuestro moral no es igual que la otra cultura que está formado en valores ética moral. Profe. Ok. Se dan cuenta cada uno de ustedes que, por eso citaba el escrito que decía de Eduardo Galeano, de cómo se han traído cosas él dice otro mundo, ¿no? Obviamente es de Europa. Y por eso ponía también la canción de ese cantante Atahualpa Yupanqui, que se pregunta, ¿no? O sea, ¿dónde está Dios? O sea, en medio de lo que vivimos y lo que pasa, ¿dónde está? O sea, en la ausencia de valores, la gente hace la misma pregunta, ¿dónde está, no? Y es triste, ¿no? Porque al final su canción termina diciendo que hasta ha llegado a pensar que no sabe dónde está Dios, pero que seguramente come en la mesa del hacendado y del rico. O sea, qué triste y qué doloroso es ver una realidad así. Y en el lado de los animales lo mismo, ¿no? Bueno, se tocó el caso del toro, pero sabemos que existen, ¿no? Pelea de gallos, pelea de perros. Entonces, ¿cómo manejamos las culturas que se han ido insertando en la vida más nuestros conceptos éticos y morales? Obviamente, como bien decían ustedes, esto es algo traído de España, que todavía se mantiene en lugares, ¿no? En algunos lugares de España, en algunos lugares de México, en Perú. Creo que hasta hace poco se mantenía en Colombia, pero ya se ha cerrado. Y hay un país, no sé si es en Centroamérica, pero hay un país más, no recuerdo, pero se sigue manteniendo. Entonces, ¿hasta dónde nosotros, uno como creyentes y dos como ciudadanos, digamos peruanos, latinoamericanos, o sea, cómo vemos esto? Porque muchos van a decir, es deporte, es cultura. Y es verdad, lo trajeron como cultura. Pero acá viene el otro concepto que debatimos en la ética. No necesariamente todo lo que es cultural, éticamente, lo podemos ver como probable. Y ahí entran, otra vez como dijimos, nuestra moral. No, no lo veo correcto. No lo veo viable. Una vez vi, porque no presencial, vi un video que habían subido. Wow, hermano, las peleas de perros son, creo que el término brutal es chico. Es horrorosa y es un deporte. Claro, es clandestino, pero lo hacen como deporte. Entonces, ¿cómo enfrentamos esto? Por eso decía, ¿no? Que las sugerencias eran dentro del material que trabajamos hoy, es ¿qué hacemos como iglesia? ¿En qué más nos preparamos? ¿Cómo nos instruimos para eso? No para negar o enfrentarme, sino para dar una respuesta de valores, no para decir, lo que estás haciendo es pecado y yo no creo. Está bien, puede ser pecado, pero tengo que darle valores, no solamente tengo que contradecirlo. No, lo que estás diciendo no tiene códigos éticos. Entonces tengo que transmitirte de alguna manera un concepto ético. ¿Cómo incluimos eso en nuestro servicio, en nuestro evangelismo, en nuestra tarea misionera, en nuestro discipulado? Es fundamental. Antes que se nos acabe el tiempo,
Le mencionaba al hermano Mario, se los hago mención a ustedes también. Ya he mandado la semana pasada una lectura que explico brevemente. De esa primera lectura era elegir un tema o alguna parte que más les gustó y hablar de ello, nada más. No es un resumen de un tema X, ok, esto me interesa, esto me gusta, y hablan. En un párrafo, 5 líneas, 6 líneas, media página, suficiente. Y también ya está la segunda lectura, también la he enviado. De esa segunda lectura, en el mismo envío, ahí está, solo hay 2 preguntas, sencillas. Tiene que ver con la parábola del buen samaritano y cómo la ve Lucas. Y la pregunta es, una, ¿quiénes serían hoy en día, si la parábola fuera hoy, claro, los personajes? Hoy en día, sabemos, conocemos la parábola, el levita, el sacerdote y el buen samaritano. ¿Quiénes serían hoy en día esas personas? Entonces, ¿cómo, cómo lo entendemos? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿cómo nosotros lo aplicaríamos hoy en día a la parábola? ¿Cómo entendemos ese concepto del samaritano? Son 2 preguntas, nada más. Igual, media página, 2 párrafos, no se preocupen, no es que hablemos mucho, es que expliquen como ustedes lo ven y lo entienden. Entonces son las 2 lecturas que hemos mandado. Que no se les junte de acá hasta el inicio de la semana que viene, les voy a enviar la tercera lectura, que es la última. Igual voy a explicar cómo es. Esa tercera lectura es un artículo, lo dije el primer día de clases, que a mí me pidieron escribir para una revista bíblico-teológica que sigue funcionando hasta ahora. Entonces, la voy a enviar y la voy a explicar. Sí, decime, Edgardo. Sí, maestro. Quería responder casi a lo que vas mencionando, a la pregunta 1, sobre todo del caso 3. Va a depender de cómo nosotros estamos, pues, éticamente formados. Nos Correcto. enseñaste que esa ética está, pues, implantado en nuestro ser, en lo profundo de nosotros. Entonces, si hablamos de la corrida de toros, por ejemplo, éticamente, yo creo que todos acá en el grupo somos cristianos. Ujú, Nuestra ética va a dar una respuesta negativa a esas formas morales o culturales que hacen otros. Entonces, por tanto, para nosotros es injustificable, es incorrecto. Pero si ujú, nos ponemos del otro lado y hablamos, por ejemplo, se ve ahora en las redes sociales sicarios, asesinos, que muestran inclusive sus armas, diciendo de que yo soy el ujú, macho, el valiente, el poderoso. Para ellos, su ética ya va de acuerdo a su filosofía interna que tienen. O sea, para ellos sí va a estar correcto la corrida de toros, por ejemplo. Incluyendo también al segundo caso que nos hablabas de las parábolas. Para nosotros que somos ujú. cristianos, maestro, creo que eh, ya sabemos cuál es la respuesta, quién es el prójimo, cómo deberíamos de actuar, porque nuestra ética de nosotros está basado en nuestra fe que viene de una ley natural. Eso quería apostar, maestro. Perfecto, está bien, gracias. Te escuchamos, Fernando. Profesor, buenas noches. El trabajo de las 2 lecturas, ¿a quién se le entrega? ¿A quién se le hace llegar, por favor? Al WhatsApp que ustedes tienen, me imagino, debe ser porque yo pedí que me lo envíen a mí, pero me dijeron que no, que lo envíen directamente con Mario, entonces envíenlo como se ha hecho en otras oportunidades. Si lo enviaban al Si le enviaba. WhatsApp. Sí, dígame, hermano. Profesor, buenas noches. ¿Qué es? Soy Nelson, profesor. Mira, profesor, yo estoy también llevando este curso, pero hoy he tratado de intentar entrar a la línea, pero no tengo mucha línea, pues me ha dificultado. Entonces, profesor, ¿cómo hago los casos, profesor? Yo también puedo enviarles como una tarea extra. Claro, mira,
Lo que hacemos es primero centrarte en las dos lecturas que hemos mandado y si ya queda tiempo, ya yo te explico cómo puedes trabajar el caso. Ya, profesor, mira, yo ya mandé el primer trabajo, ya le envié al hermano Mario. Listo. Me faltan Pues las... están preguntando, algunos no saben pues, explicarle a los hermanos a quién le enviaste y cómo, porque me están preguntando a quién le enviamos. Yo le envié al hermano Mario del caso de la primera tarea y la segunda pregunta, ya lo voy a enviar uno de estos días al hermano Mario. Ok, entonces ahí está. Gracias, Nelson. Entonces ahí tienen, hermanos. Le envían a Mario. Son dos lecturas, repito. La primera que tiene que ver con un comentario de lo que más les ha agradado, o les ha gustado, les ha impactado, les interesa. Y la segunda, que son solo dos preguntas. Eso es lo que tienen Ya, que profesor. enviar hasta ahora. Ya, profesor, entonces con los casos, Eh, ¿cómo haría entonces? En ese caso, con los casos ya, primero, que no he... ya, envía primero esas lecturas y del primer caso, que también tenía una pregunta, manda tu comentario respondiendo a la pregunta, es sencillo, está igual, en media página o un párrafo. Y del de hoy, que también les han enviado el caso igual, responde las dos preguntas y envíalo de la misma manera. No hay problema. Igual del primer y el segundo caso también lo hago igual. Sí, igual, porque el tercero no he mandado así escrito, fue un video, entonces no te preocupes del segundo, perdón. Ese no lo envíes. Solamente primero y segundo. El Ok, primero es hermanos, muchas gracias. Sí, el primer caso fue... profesor, ah, el sí, batallón, ¿no? El batallón 101 y ahora el el segundo caso es batallón. el toro. Así es, así es, así es, así es. En este caso, Ya. como no has estado en el grupo, bueno, envíalo. Profesor, Los que están en el grupo, no se preocupen, no lo envíen. Gracias, profesor, gracias. Vamos a enviar ¿Una esta pregunta semana. más? profesor, Pastor, creo que Sí, se María. salió me salí por un momento, creo que perdí el internet. No le entendí la última, que estuvo hablando acerca del trabajo lo último que ha dejado acerca de la corrida de toros, las respuestas, Ya, le se explico. lo vamos a enviar. Estoy diciendo a nuestro hermano que me acaba de llamar, a Nelson, que él sí lo envíe porque no ha podido entrar a ningún grupo. Se le fue la señal, no se pudo conectar. Entonces, como no ha podido trabajar en el grupo, que él me lo envíe las respuestas de este caso, como trabajándolo él solo, porque no ha podido estar. En el Ya. caso de ustedes, no se preocupen, ustedes no. Ustedes lo han trabajado en el grupo, es para la reflexión de ustedes. Pero el caso de Ya Nelson, sé. como él no ha podido estar, tiene que enviarlo, Ya. porque diríamos, hice un grupo de uno, entonces, bueno, que me envíe su respuesta. Pastor, yo le envié también de la primera lectura que mandó acerca de la obra de Migues, ¿no? De Miguel Bonino, ok. Sí, Bonino. Yo también ya le envié lo que es el comentario, no sé si lo han hecho llegar. Todavía no, me van a hacer llegar todos juntos en esta semana. Ya. Y de la parábola, ahorita de la teología de Lucas, eso también lo vamos a enviar de una vez en esta semana, en estos días, La con las dos semana lo preguntas. envían. Ok, Así también por es. escrito por PDF, ¿no? Igual, sí, igual. Ya sé, no que parece que salió mi audio y no lo escuché, pastor. Muchas gracias, disculpe. Estamos. Ok, no hay más dudas, entonces nos vemos la semana que viene en nuestra última clase. Avancen lo que tenga que avanzar. Sí, como digo siempre, si quedan preguntas, no las dejen en el aire, anótenlas. Y me dicen, me quedó tal pregunta, me quedé con esa duda. No tengo problema. O sea, yo las respondo y si no las sé, la averiguamos. Un placer, Dios los bendiga, nos vemos la semana que viene. ya, profesor, Gracias a la Bendiciones, CBT por la pastor. coordinación. Buenas noches, hermanos. Bendiciones. buenas noches a todos los hermanos.